Donald Trump, la Torre de las Sombras. La Torre de las Sombras, el legado oscuro de los Trump. Acomódate y no te distraigas, porque lo que estás a punto de presenciar pondrá a prueba tus conexiones neuronales. Necesitarás estar bien atento, ya que dentro de las sombras de la familia Trump hay secretos oscuros que solo los más valientes pueden comprender. Presta mucha atención, porque esta historia te llevará por un viaje alucinante, donde las apariencias se desvanecen y la verdad se esconde en los rincones más oscuros. Año 2045. Donald Trump, ahora un hombre mayor y retirado de la política, vive recluido en su lujosa Torre Trump en Nueva York. Aislado en su penthouse dorado, casi completamente apartado del mundo exterior, la figura que alguna vez marcó la política estadounidense ha quedado en el olvido. Su única conexión con el mundo son los empleados que todavía mantienen la torre, mientras el mundo sigue avanzando sin él. Pero en los pasillos de esa torre, entre los recuerdos de su auge y las riquezas heredadas, algo oscuro y extraño está gestándose. Barron Trump, a sus 39 años, ha heredado el poder, la influencia y la fortuna de la familia Trump. Tras una rápida carrera política, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, consolidándose como una figura popular, el heredero natural de un legado de riqueza y poder. Sin embargo, ese mismo legado, en su esplendor, está a punto de arrastrarlo a un destino siniestro e inesperado. Desde que Barron asumió la presidencia, las voces extrañas y los ruidos en la Torre Trump, que parecían haberse calmado con la partida de su padre, comenzaron a resurgir. Un aire de inquietud se apoderó del lugar, y algo de lo que había quedado atrás comenzó a volver más oscuro que nunca. El espejo consejero. Durante las primeras semanas de su mandato, Barron enfrentó una crisis diplomática que puso a prueba sus habilidades como líder. A pesar de su juventud, su ascenso al poder parecía ser la culminación de un plan meticulosamente trazado por la familia Trump. Pero nadie sabía que Barron, a diferencia de su padre, no solo tomaba decisiones políticas basadas en su astucia o consejo de expertos. Había algo más, algo oculto. En su despacho privado dentro de la Torre Trump, Barron había instalado un antiguo espejo que había pertenecido a su padre. Nadie sabía por qué lo había colocado allí, pero Barron parecía sentirse inexplicablemente atraído por él. En los momentos más tensos de su presidencia, cuando los problemas parecían insuperables, Barron recurría a ese espejo como si fuera su consejero. Nadie podía comprender qué veía en él, pero se decía que sus ojos, normalmente tan decididos, se volvían vacíos y profundos cuando se encontraba frente al reflejo. Algo más parecía tomar control de él. Una noche, durante una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, Barron dejó de hablar repentinamente, su mirada fija en el espejo de su oficina, mientras sus asistentes lo observaban, desconcertados. En ese momento, sus ojos se oscurecieron y su voz se volvió vacía, como si estuviera recibiendo instrucciones de una fuente invisible. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al dormir. No te cuesta nada, y así nos ayudas a seguir creciendo. Gracias. La respuesta está en el reflejo, murmuró en un tono que no era el suyo, mientras señalaba hacia la pantalla de la televisión que mostraba una conferencia de prensa sobre relaciones exteriores. Nadie entendió a qué se refería, pero los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Barron había comenzado a tomar decisiones no solo basadas en su juicio, sino siguiendo los consejos de ese misterioso espejo que lo guiaba a través de la oscuridad. La desaparición de Donald Trump. Una noche de 2037, cuando Donald Trump había comenzado a retirarse completamente de la vida pública, ocurrió algo extraño. Mientras revisaba algunos videos de su época dorada, sentado en su penthouse, la pantalla de su televisión se cambió por sí sola, y allí se le presentó una figura familiar, su propio rostro, pero con los ojos intensos y clavados en él. Seguidamente, una voz le susurró desde el espejo de al lado. «Hiciste un pacto», susurró la figura, con una voz profunda y cavernosa que no era suya. Trump, paralizado por el miedo, intentó girarse para ver qué había causado esa extraña aparición, pero no había nada, solo la sombra de un terror palpable que parecía acecharlo desde las paredes doradas de la torre. Al día siguiente, Donald Trump desapareció sin dejar rastro. Su penthouse estaba intacto, pero él se había esfumado, como si la torre misma lo hubiera absorbido.
Uno de los agentes de la CIA que hacía guardia fuera del penthouse dijo que escuchó un ruido como de cristales rotos, pero cuando entró para revisar, se encontró frente a él el rostro de Donald Trump sonriéndole desde dentro de un espejo y salió asustado. La maleficencia del legado. Años después, cuando Barron regresó a la Torre Trump para una ceremonia privada antes de su toma de posesión en 2045, entró al edificio con una sensación de incomodidad creciente. La torre, aunque sigue siendo imponente, parecía vacía, fría y desolada. Algo estaba mal. Al llegar al ascensor para subir a su penthouse, las puertas se cerraron con un sonido seco y el aire dentro se volvió espeso, casi irrespirable. De repente, apareció un reflejo en el espejo del ascensor. Barron se detuvo, paralizado por lo que vio. En el espejo no estaba él. En lugar de su imagen, se reflejaba la figura de su padre, pero con una apariencia distorsionada. Su rostro, pálido y sombrío, tenía los ojos completamente negros y una actitud de arrepentimiento y dolor, como el padre que aún ama a su hijo, pero que no puede salvarlo. Y le dijo: «Te lo advertí, hijo. Nadie escapa de lo que prometió», susurró la figura de Donald, mientras las luces del ascensor parpadeaban y el aire se volvía aún más espeso. La torre comenzó a temblar y Barron sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los susurros en las paredes parecían llenar el aire, como si la torre estuviera viva, esperando para reclamarlo. Sabía que su futuro, su destino, estaba ligado al oscuro legado de su familia. Desde esa noche, Barron se retiró aún más dentro de su despacho, sumido en conversaciones solitarias con el espejo que, según se decía, se había convertido en su consejero más confiable. En él veía no solo los caminos de la política, sino visiones de su propio futuro y las inquietantes palabras de su padre: «Nunca podrás escapar de lo que hemos prometido». La Torre Trump, en su magnitud, es más que un símbolo de poder y riqueza. Es una prisión, un lugar donde el legado de los Trump se mezcla con la oscuridad que ahora acecha desde el reflejo, esperando a que Barron pague el precio de la promesa que su familia hizo hace mucho tiempo. Si te gustó esta historia, recuerda por favor suscribirte a Al Dormir.